tardes, mis estimados. Un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a socializar, a continuar con el tema de economía para la toma de decisiones. Siguiendo con todo este proceso y de acuerdo a unas instrucciones, una planeación que sugiere la universidad, nosotros, como hablamos en la primera clase, siempre vamos a consultar con el sílabus. Vamos en la unidad 1, la elección racional y del mercado. ¿Qué vamos a buscar? Cumplir con ese resultado de aprendizaje, que es identificar soluciones eficientes a través del análisis racional y la aplicación de la teoría económica a situaciones contextuales. Solo porque en cada clase vamos a recordar por dónde vamos y qué indicador de desempeño vamos a cumplir. Reconocer la estructura lógica, identificar con claridad los conceptos y determinar las variables que resultan de la aplicación del modelo en la toma de decisiones. Viendo esto, he preparado una presentación que nos va a abreviar y nos va a recopilar de lo que hemos estado hablando desde la primera clase, del concepto de economía, de en qué lo vamos a utilizar y lo relevante que es para la toma de decisiones. Nosotros todos, de acuerdo a las investigaciones que hemos venido haciendo, nos vamos a dar cuenta que este proceso que ustedes ven, este proceso de estudio de la economía como ciencia, siempre vamos a encontrar el mismo concepto. Lo consideramos una ciencia social que estudia las diferentes formas de administrar esos recursos escasos para lograr satisfacer las necesidades humanas. Ustedes recuerden lo que hablamos en clases anteriores. Teníamos unas necesidades que son infinitas, ilimitadas, pero unos recursos que sí son algo escasos. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto cuando hablamos de las necesidades y deseos? Que siempre las comunidades, las personas van a presentar estas necesidades y deseos en forma ilimitada. En el estudio de la economía, listo, vamos a encontrar algunos conceptos que vamos a recordar hoy, como es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, que se encarga del comportamiento de esos agentes económicos, pero en forma individual. En cambio, en la macroeconomía vamos a estudiar, analizar el comportamiento de esos mismos agentes, pero en todo un país, a nivel macro. Todas esas decisiones que se tomen, pero en torno a toda una comunidad, a todas las políticas económicas que envuelven un país. Empezando con los que son agentes económicos, vamos a tener acá que son todos, los hogares, las empresas, el Estado, los bancos centrales, también los bancos centrales, en el caso de Colombia, el Banco de la República. Estos agentes van a integrar la economía y van a ser parte de este proceso de la actividad económica. Vamos a tener también en todos los países, en todas partes, vamos a tener también unos factores de producción que influyen. Yo les he hablado anteriormente que cuando estamos analizando economía, nosotros procuramos agrupar los factores de producción para su análisis. Uno es con qué cuenta un país, con eso debe producir lo suficiente para satisfacer las necesidades. Estamos hablando de la mano de obra, por un lado, y del capital necesario. Pero estos los podemos subdividir o dividir también en el trabajo, la tierra, el capital y la tecnología. Importante para todo este proceso que se va a ver acá. Viendo aquí, también vamos a encontrar otros conceptos cuando estamos analizando la economía, la lógica económica. Es la ciencia que se apoya en las leyes, en las modalidades, en la forma como está el conocimiento científico
Y él lo que propone son unos métodos o unos principios adecuados para identificar lo correcto del funcionamiento del proceso económico de todo un país o de un entorno o un contexto productivo. Dentro de ese concepto vamos a encontrar un concepto también que lo vamos a relacionar como la racionalidad económica, aquella que tenemos los seres humanos, la capacidad humana que tenemos. Ustedes saben que a diferencia de los animales, en los seres animales existen unos que son racionales y otros que son irracionales. Los racionales somos los seres humanos y los irracionales son los animales. Vamos a tener que el ser humano va a tener esa capacidad de evaluar, de pensar, de actuar. Y en el caso económico, vamos a buscar siempre optimizar para lograr satisfacer algún objetivo que tengamos, usando para esto la razón humana. Este ejercicio siempre va a estar relacionado con la optimización y la consistencia de los procedimientos para darle un orden lógico a estas decisiones que vamos a tomar. Va a tener unas características como son maximizar su utilidad, cada individuo, estas características también de la racionalidad va a tener que todos los individuos tienen intereses personales, estos siempre van a pensar, van a evaluar, otra de las características donde van a establecer los pros y los contras de toda la decisión que puedan tomar. Los agentes económicos son capaces, van a tener la capacidad de procesar la información disponible. Por eso es importante tener la mayor información del entorno económico para ir formando una decisión. En resumen de todo esto, siempre los individuos van a preferir más de lo bueno que lo malo. Eso es lo que van a preferir. Tiene unas ventajas la racionalidad económica, como es la de cuantificar la teoría económica o la realidad económica que vive el proceso económico. Se puede cuantificar. Acá el autor nos dice matematizar. Nos habla de eso de la cuantificación. De pronto también que puede tener algunas desventajas, él logra identificar algunas, como es cuando una improvisación, nos habla acá de una improvisación, también nos puede hablar de algún sesgo que exista debido a un incentivo económico. Ustedes saben del tema cuando se refiere a eso, que puede caer en equivocación en cualquier momento. Pues esta puede ser limitada cuando estamos hablando de racionalidad. ¿Debido a qué? A que de pronto se tiene poca información del mercado o hay información oculta, no está completa y es difícil tener o tomar ese tipo de decisiones. Acá hay unos conceptos, cuando estamos haciendo ese análisis económico, también unos conceptos sobre la economía positiva y normativa. Acá nos habla, el concepto es simple, pero muy importante, porque nos habla de una economía positiva, la que nos explica lo que es la economía, mientras la normativa nos va a decir lo que debería ser. Mientras uno explica el evento, la realidad, el otro va a estar explicando esos juicios éticos, esos valores, o sea, lo legal, lo correcto de la economía, de cómo puede funcionar. Acá, bueno, tengo la URL de un video que sé que lo van a observar para una de las actividades anteriores, de una de las evidencias que vamos a levantar, de las que tenemos nosotros. Vamos a encontrarnos muchos conceptos también, economía política y teoría económica. La política, economía, política se encarga de la teoría y la política económica se va a encargar de llevar a el campo, llevar a la realidad lo descubierto en la economía política, en la parte teórica. Existe también economía, un proceso económico que sea también aquí lo vamos a llamar, ¿se acuerdan de todo proceso? Indica que va a tener unos pasos que cumplir. Aquí vamos a encontrar un conjunto de acciones que se realizan para generar, para intercambiar todos esos medios que vamos a utilizar para satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos.
Estos medios pueden ser tangibles o intangibles, hay que tenerlo en cuenta también. En toda sociedad, en todo tipo de gobierno, siempre van a existir unos problemas cuando se intentan satisfacer estas necesidades y deseos. Siempre, en todos. Capitalista, socialista, comunista, cualquiera de eso, o mixto. Unos problemas que surgen siempre, el qué producir, el cómo producir, el para quién producir, para solucionar estos problemas. Y créanme que los van a solucionar de una u otra forma. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Aquí vamos a encontrar en ese momento cuando usted va a decidir qué producir, va a buscar usted qué bienes se consumen más o cómo incrementar esa producción o también a qué mercado se va a llevar, qué se necesita, el cómo producirlo. ¿Listo? Aquí están también pensando cómo resolver ese problema de organizarlo. ¿A quién se va a encargar? ¿Qué se va a encargar? Esa parte de esa actividad productiva. ¿Cómo se van a combinar esos diferentes factores? ¿Para quién producirlo? Si se van a producir localmente o internacionalmente o para venderlo de diferentes formas, pero es una decisión que hay que tomar de acuerdo a la información que nosotros vamos a encontrar siempre en el mercado. A eso vamos nosotros a apuntarle. Y vamos a encontrar muchos tipos de mercado también en el análisis, en un estudio económico. Hay que tener en cuenta también los tipos de mercado que se puedan ver en algún momento, de acuerdo a la naturaleza del producto, si son productos perecederos o industriales o de servicio, o de acuerdo a la ubicación geográfica, al ámbito geográfico, si son para producción local o producción nacional o internacional. También de acuerdo al tipo de comprador, a quién nos vaya a comprar. Hay unos mercados industriales, hay unos mercados del consumidor, o acá nos define el autor, nos dice uno que los revendedores. Recuerde que los que compran barato para vender caro en otro sector, en otra área geográfica. Todo este análisis económico los ayuda siempre a tomar una decisión correcta.